Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La sesión que vamos a tener a continuación es fruto de una vieja colaboración entre Casa de América y Universidad de Salamanca, y en concreto el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Estamos siempre muy agradecidos porque sentimos desde Salamanca que aquí tenemos nuestra casa. El trato de Casa de América siempre ha sido exquisito para todas las iniciativas que a veces proponemos desde Salamanca, y esta es una más. En Salamanca, el lunes y martes pasado, tuvimos un seminario, creo que de muy altísimo nivel, sobre la evaluación de los 10 años de la presidencia del presidente Rafael Correa. Fruto de ese seminario, un seminario académico que va a dar paso a una publicación, es la presencia de un nutrido grupo de ecuatorianos y de, aunque sea una palabra horrible, de ecuatorianólogos. Gente que estudia Ecuador desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, las relaciones internacionales, la economía, etcétera, ¿no? Y una representación de esos académicos, de esos intelectuales, está aquí hoy. Hemos podido lograr que se quedaran un día más en nuestro país y atender a esta cita en Casa de América para hacer un mini resumen de ese seminario, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ustedes ya conocen el programa, me acompañan a mi izquierda Mónica Almeida y después Simón Pachano, y Ana Karina López y Felipe Burbano a mi derecha. Vamos a hablar durante aproximadamente una hora o hora y pico sobre esto, sobre el régimen, si se puede llamar así, o el gobierno de Rafael Correa. Hoy se cumple precisamente un año en que el presidente Correa dejó el poder y traspasó la banda presidencial al actual presidente, al presidente Moreno. Y, bueno, empezamos a tener un tiempo suficiente como para poder reflexionar sobre lo que supuso para Ecuador estos 10 años. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, en primer lugar, va a tomar la palabra el profesor Simón Pachano, que también debo decir que tenemos el lujo de tenerle en la Universidad de Salamanca durante este trimestre como investigador visitante, que hará un panorama general del periodo y de los momentos anteriores a la llegada de Rafael Correa al poder. Luego van a tomar la palabra, no sé por qué orden, si Mónica y Ana Karina o Ana Karina y Mónica, que son autoras de un libro excelente que presentamos anteayer también en Salamanca y que desde luego recomiendo vivamente su lectura. Yo señalaba que es un libro, en primer lugar, que se puede leer casi como una novela, como un thriller, porque está muy bien escrito, es absolutamente dinámico, genera interés constantemente, tanto para un público que no conozca el sujeto sobre el que el libro versa, como para el público que lo conoce muy bien. En segundo lugar, es un trabajo de investigación muy serio, muy riguroso. Yo les decía que, aunque no es un libro técnicamente académico, pero su propia estructura y el hecho de estar basado en unas entrevistas, y entrevistas que a su vez son contrastadas con otras entrevistas, o sea, no es aquello de decir a mí se me ocurre esto, sino que son entrevistas que aportan datos y que estos datos están refrendados, y también de una exhaustiva búsqueda de material hemerográfico y demás, consiguen generar un relato absolutamente fundamental para entender a la figura de la que es el eje conductor de esta charla de esta tarde, que es Rafael Correa. Pero Rafael Correa de antes de ser presidente. O sea, lo interesante es en el libro que se llama El séptimo Rafael, y que es un libro que igual salió hace exactamente un año y que tiene unas ventas extraordinarias en Ecuador, pues ellas van a darnos esta visión, si se quiere, más íntima del presidente Correa, y terminará
la presentación el doctor Felipe Burbano, de Flaxo Ecuador, y que hará un poco el contrapunto de las presentaciones anteriores y presentará también una serie de incógnitas sobre el futuro con que se enfrenta Ecuador. Nada más, la idea, sí, es que tengamos por lo menos media hora, para estar terminando en torno a las 9 menos cuarto, una media hora de debate con ustedes, las preguntas que quieran formular a mis colegas en la mesa. Sin más preámbulo, Simón, muchísimas gracias, tienes la palabra. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a la Casa de América el privilegio de estar acá. Siempre es muy agradable y honroso participar en los eventos. Por supuesto, a la Universidad de Salamanca. Y quisiera comenzar señalando algo quizá muy personal para entender de qué voy a hablar con ustedes, a conversar. Y es que en este momento yo estoy trabajando un libro sobre los 10 años de Rafael Correa, la experiencia de lo que se denomina el giro a la izquierda en América Latina, y concretamente en el caso de Ecuador. Y al enfrentarme, digamos, a sistematizar lo que han sido los 10 años de gobiernos de Rafael Correa, obviamente se me aparece el tema de por qué surgió este gobierno, por qué surge Rafael Correa, una persona, digamos, se puede decir casi un outsider, una persona desconocida en la política ecuatoriana, y por qué, sobre todo, se mantiene durante los 10 años con grandes niveles, con fuertes niveles de aprobación por parte de la ciudadanía, con reiterados triunfos electorales, tanto de elecciones propiamente como de referéndums y de aprobación de constitución. Entonces, yo con estas preguntas tengo que irme un poco hacia atrás y pensar cuál fue el panorama o cuál fue el momento en que surgió Rafael Correa. Para eso, creo que los antecedentes están, en primer lugar, en la crisis económica que vivió Ecuador durante los años, sobre todo 98 y 99, donde la expresión más clara de esa crisis fue la pérdida, digamos, la desaparición prácticamente del 60% de la banca. Es decir, fue fundamentalmente una crisis una crisis bancaria, financiera, que tuvo efectos, digamos, consecuencias en todos los aspectos económicos y, por supuesto, en la vida de las personas. ¿Cómo fue enfrentada esa crisis por los gobiernos de ese momento? Explican en gran medida también los problemas políticos que se presentaron y que darían lugar al surgimiento de una alternativa como la de Rafael Correa. ¿Por qué? Sobre todo porque hubo lo que se denominó el feriado bancario, es decir, una congelación de depósitos, un congelamiento de depósitos, como lo que en Argentina se llamó el corralito, y una incautación de los depósitos durante un año que golpeó fuertemente a la población en general. Es decir, se incautaron depósitos no solo de determinados actores, como podría ser, por ejemplo, los bancos que evidentemente habían caído en la práctica de créditos vinculados, etcétera, sino del total de la población. Esta crisis económica, además, también tiene una expresión que pocas veces se le da importancia, pero que creo que hay que tomarla muy en cuenta, y es que el mismo gobierno al que le tocó vivir la crisis financiera, tuvo una decisión que, en mi opinión, es una decisión absolutamente equivocada y demoledora para la economía de Ecuador y habría sido de cualquier país, que fue sustituir el impuesto a la renta por lo que se denominó un impuesto a la circulación de capital. Es decir, que todos los depósitos y todos los retiros que se hacían en la banca, cualquiera que este fuera,
que se deposite el sueldo, el salario de una persona, o que se retire de un cajero automático, o que se retire, se cambie un cheque, pagaba un impuesto de un 1%. Aparentemente este 1% es insignificante frente al impuesto a la renta, que bordeaba alrededor del 20-25% según el estrato socioeconómico. Sin embargo, esto significaba un golpe a las transacciones diarias, a las transacciones permanentes y a la vida de las personas en general. Por lo tanto, creo que fue una decisión absolutamente equivocada que golpeó a los bolsillos de las personas en general y que junto con el otro elemento que señalaba, tuvo efectos desastrosos. Si bien es cierto que este impuesto duró poco tiempo, pero el efecto ya estaba causado. En segundo lugar, dentro de estos antecedentes, creo que hay que señalar la crisis política. Cuando uno mira quiénes eran los actores políticos fundamentales, políticos formales, digamos, en Ecuador, encuentra que hay 4 partidos fundamentales. No me voy a detener en cada uno de ellos, sino simplemente decir, estos 4 partidos, durante, digamos, desde la transición a la democracia hasta el año 1998, tuvieron, cuando uno los pone en un gráfico, se ve que tienen una curva que sube hasta el año 98, hasta ocupar el 85% de las bancas de las curules del Congreso en este año, en el 98. Sin embargo, entre el 98 y el año 2002, estos partidos pierden el 20 puntos porcentuales, es decir, bajan del 85 en realidad al 60, más de 20 puntos porcentuales, y entre el 2002 y el 2006 bajan 30 puntos porcentuales más. Es decir, tenemos una crisis prácticamente terminal del sistema de partidos ecuatoriano, ¿no? Que, junto con la crisis política, evidentemente esto tiene unos efectos muy significativos, sobre todo en términos de representación, pero también en términos de capacidad de toma de decisiones, de formulación de políticas, etcétera. Y esto me permite entrar en el tercer aspecto de ese periodo, de esos antecedentes, que es el de la muy baja capacidad de la política para enfrentar este periodo. Si uno mira, tomando como referencia al resto de países, haciendo un análisis comparativo al resto de países de América Latina, a partir prácticamente de la segunda mitad de los años 80 y durante los 90, los países hacen reformas económicas. La mayor parte de ellos se van por lo que se denominó el consenso de Washington. Hay algunos que no lo hacen, como Uruguay, por ejemplo, pero la mayor parte hacen eso. En todo caso, todos los países hacen un ajuste, algún tipo de ajuste y algún tipo de redefinición de su política económica. Básicamente, el modelo denominado de desarrollo hacia adentro, de mercado interno, proteccionista, en fin, había entrado en crisis y era necesario readecuar a las economías de los países. Ecuador, cuando uno lo mira en ese periodo, encuentra que prácticamente todos los gobiernos, desde el año 85 en adelante, tratan de hacer reforma económica, avanzan algo y retroceden inmediatamente. Y retroceden sobre todo por presión política, porque hay una ruptura precisamente entre la política y la economía, que no hay posibilidad de hacer acuerdos políticos de largo alcance, como por ejemplo los que se hicieron en Bolivia o los que se hicieron en Perú, para comparar con países relativamente cercanos. Esto lleva a que, si bien es cierto, no haya el profundo costo social que hubo en los otros países, sin embargo, hubo un costo a más largo plazo, que es la no adecuación de la economía. Y esto genera, obviamente, un problema grave, muy grave en Ecuador, y es que, a diferencia del resto de países que tuvieron lo que se llamó la década perdida, que es básicamente la década de los 80, a partir de la crisis de la deuda, en fin,
Ecuador tiene 2 décadas perdidas, la de los 80 y la de los 90. Y cuando uno mira, por ejemplo, un indicador básico que es el producto per cápita, el producto bruto per cápita, encuentra que entre el año 1980 y el 90 el producto es el mismo. Es decir, Ecuador, para la gente, para el bolsillo de la gente, no creció durante 20 años. Creció el producto bruto, pero no el per cápita, porque la población también va creciendo. Entonces, creo que eso nos permite, este conjunto de factores nos permite entender mucho qué era lo que pasaba, nos da cierta claridad sobre el tema. ¿En qué desemboca esto? Para ir rápidamente, no tomarme el tiempo. Desemboca en una insatisfacción generalizada de la población con la política, con los políticos, y se traduce muy gráficamente en aquella expresión que se vayan todos. Es decir, hay una antipolítica que busca fuera de la política alguna solución. Y yo creo que este conjunto de elementos pueden explicar de alguna manera el surgimiento de Rafael Correa en ese momento. Uno puede plantearse un supuesto contrafáctico, es decir, que no existió y qué habría pasado si fueran las cosas de otra manera, y uno diría, ¿qué hubiera pasado si Rafael Correa habría nacido o habría surgido a la política en el año 84, cuando se enfrentaban Rodrigo Borja y Febres Cordero? Posiblemente no habríamos conocido a Rafael Correa, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con ser el producto de ese momento y ser este personaje nuevo, este personaje que ofrece un cambio radical, que es un cambio que se venía planteando por parte de otras fuerzas. Recordemos el movimiento indígena, recordemos los diversos intentos de la izquierda, que incluso más o menos andan con palo de ciego buscando por ahí a un coronel, buscando a alguna otra persona. Entonces, creo que esto explica en gran medida. Con esos antecedentes, Rafael Correa es elegido, las colegas van a referirse más a la elección y a los detalles de esto, que son muy ricos, por supuesto, y ellas como periodistas pueden contarles mucho mejor. Pero, ¿qué sucede cuando se elige a Rafael Correa? Rafael Correa surge con una propuesta de cambio que comienza, como casi siempre en Ecuador hemos creído que deben comenzar las cosas, porque somos digamos así, filolegalistas, ¿no? Es decir, nos vamos siempre a lo legal y comienza con un cambio constitucional. Y se hace una nueva constitución que supuestamente va a ser el eje a partir del cual cambie el conjunto. Podemos después, cuando conversemos, hablar algo de la Constitución, no me voy a detener en eso, pero también hay una propuesta de cambio económico y de cambio político. Es decir, Ecuador se enrumba en este giro a la izquierda al que me refería anteriormente. Se enrumba un giro a la izquierda, pero con 2 características que a mí me parecen importantes. Una, en que prácticamente no hay partidos de izquierda que sustenten eso. La izquierda en Ecuador era absolutamente minoritaria. En elecciones sumados los partidos de izquierda no llegaban a más de un 8%, si sumamos al MPD, a Pachacuti y algunos otros sectores podrían llegar casi hasta el 10%, pero no mucho más. Sin embargo, socialmente eran fuerzas importantes, no tanto políticamente, pero no es propiamente un giro que se haga con un partido de izquierda, como sí se hace, por ejemplo, en Bolivia con el MAS, que claramente es un partido de los movimientos sociales. Esa es una primera característica. Una segunda característica muy vinculada a esta es que el giro que se hace lo hace una persona que tampoco viene de la izquierda, una persona que viene más bien de una formación católica muy conservadora en sus valores y en toda la trayectoria que es Rafael Correa, que viene de los Boy Scouts, que mientras los otros militaban en la izquierda, él militaba en los Boy Scouts, que no son precisamente organización de izquierda, y que de alguna manera se adhiere a los principios
de la doctrina social de la Iglesia. Diríamos que eso era lo más progresista que se encontraba en él. Por lo tanto, tenemos un giro a la izquierda bastante sui generis, un giro a la izquierda bastante complejo de entender, porque no es propiamente una izquierda en ese sentido, y esto más adelante se va a manifestar en contradicciones que se encuentran precisamente en su propio gobierno. Y para ir concluyendo, esto le da un carácter a esta llamada revolución ciudadana. Y es un carácter que es lo que creo que van a desarrollar el resto de personas, que es el que es una revolución hipotecada a un liderazgo muy fuerte. La característica central de la revolución ciudadana es que hay un liderazgo que es el que la mantiene. Hace un año, cuando se iba a posesionar Lenín Moreno, todo el mundo pensaba que se cumpliría más o menos aquel principio que se planteó en Argentina cuando se eligió a Cámpora y que se decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y se pensaba en Lenín Moreno al gobierno, Rafael Correa al poder, porque no había otro elemento, no había otro factor de poder que pudiera mantener a esta revolución ciudadana. Lo que vemos ahora, un año después, es que precisamente eso es lo que ocurrió, que la revolución ciudadana se va desgranando porque pierde dos elementos fundamentales. El uno es el liderazgo y el otro la bonanza petrolera, que fue la que permitió tener un gasto público muy importante y hacer una serie de obras, sobre todo en términos de cemento, de ladrillo, que son las que en gran medida explican el apoyo a Rafael Correa, sin desmerecer, por supuesto, otros aspectos positivos como inversión en salud o en educación, que de ninguna manera se pueden desconocer. Por lo tanto, creo que teniendo un panorama de este tipo podemos entender mejor cómo surgió Rafael Correa y entender también cómo la Revolución Ciudadana no tiene elementos firmes, bases firmes que puedan sustentarla más allá de su ausencia. Muchas gracias. Muy bien. Ana Karina López, por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí para escuchar de un tema que ha llamado la atención y ha dividido al país en 10 años. Muchas gracias a la Casa de América y a Manuel Alcántara y a nuestros contertulios. Bueno, nosotros con Mónica Almeida emprendimos hace 3 años ya, porque ya es un año que publicamos el libro, esta idea de este retrato periodístico de Rafael Correa. Nos tomó 2 años hacerle y lo escribimos por muchas razones. Una, porque en el Ecuador no estamos acostumbrados a hablar de nosotros mismos, a vernos a nosotros mismos. Pensamos, así como los presidentes siempre piensan que vienen a reescribir de cero la historia como pretendió Rafael Correa, no nos damos cuenta cómo vivimos una historia cíclica, circular, ¿no? Que hay el reinvento de la nación, digamos, cada 10 años. De hecho, desde 1830 ahora tenemos 20 constituciones. Entonces, queríamos un poco ahondar en quiénes somos a partir de esta figura que ha polarizado tanto el país. Por otro lado, habíamos visto cómo Rafael Correa escribía poco a poco, desde el inicio de su campaña, su historia a su manera. O sea, cómo él iba editando su propia historia. Yo creo que todos hacemos un poco eso. Contamos las historias que nos cuentan las abuelitas de nuestra familia y las repetimos sin verificar. Y vamos agrandando o achicando cada uno de nuestros capítulos de nuestra vida, pero en este caso el poder hacía que esto sea magnificado, ¿no es cierto? Y además la capacidad de verbo de nuestro expresidente magnificaba aún más esa historia. Entonces nosotros decidimos ir corroborando qué parte de esa historia es verdad y qué parte no. Por otra parte, creemos que era importante, era como una deuda que los periodistas tenemos con el Ecuador,
yo no creo, al contrario de lo que siempre afirmó el expresidente, que nosotros no informamos. Yo creo que ha habido una información rigurosa en muchos casos, en la crisis bancaria, por ejemplo, en muchos temas de derechos humanos. Se puede hablar de calidad o no, pero en cambio había una deuda de libros periodísticos, y esta era nuestra forma de escribir algo que nadie lo había hecho, porque en 10 años, y a pesar de la figura tan preponderante de Rafael Correa, nadie, ni partidarios ni opositores, escribieron una biografía corroborada de él. En ese camino nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Del presidente, cómo su forma de gobernar iba de acuerdo a su historia personal. Él siempre la cubrió de una forma técnica de resolución, pero, y como vimos en el seminario estos días, todas sus resoluciones muchas veces iban en función de su historia, de sus apreciaciones, más que de una cuestión técnica. En realidad, esa necesidad infinita de reconocimiento, que al final terminó con 15 honoris causa en 10 años, puso a la Cancillería a buscar honoris causa por el mundo. No me pueden… Incluso llegábamos a anécdotas maravillosas del momento que vimos. Él toda su vida adoró a los scouts, por ejemplo. Y los scouts tienen un reconocimiento que se llama unas tapitas de madera que les dan a los que son los mejores guías de scouts. Bueno, nuestro gran presidente solo tuvo estas barritas honoris causa. Nunca las consiguió durante sus años de ser scout, lastimosamente. Pero bueno, en ese camino también íbamos viendo cómo esta persona que siempre habló de su origen social popular, en realidad no era tan popular su origen, como las becas, las cuales él hablaba de excelencia. Hay una palabra que él siempre repite y repetía, y sus seguidores también, es la mediocridad, ¿no? Porque él decía que él se diferenciaba del resto por no haber sido mediocre, y por eso consiguió sus becas. Nosotros logramos corroborar que esas becas en su mayoría o no existían o no fueron por excelencia, ¿no? En el colegio fue porque ya su hermano había abierto el camino. En la Universidad Católica tenemos las notas en el libro, sus calificaciones, y solamente fueron 2 años que él tuvo beca, porque el resto no alcanzó a tener el promedio que se necesita para una beca, pero no por algo malo. El señor tenía que trabajar mucho, además era líder estudiantil, entonces no alcanzaba a mantener el promedio, se mantenía a partir de su propio trabajo. La beca en Bélgica no fue por un concurso que él habla de merecimiento, sino fue porque la Universidad Católica buscaba mandar a sus alumnos guayaquileños afuera, y entre esos estaba él, que tenía ya un gran padrino que era Gustavo Noboa, un presidente por lo demás conservador en su manera de ver la religión y todo, y que después él se fue apartando, aunque le ayudó muchísimo, ¿no? Y ese también era otro trazo que fuimos descubriendo en el camino, cómo él a la gente que le ayuda, después, si es que ya no la necesita, no tiene ningún prejuicio en descartarlos. Entonces, y después finalmente su doctorado, que consiguió gracias a la Universidad de San Francisco, que la universidad cambió unos cupos de estudiantes por 20 cupos de estudiantes por un cupo para un profesor. Entonces, finalmente no fue que él se ganó la beca, él no hizo ningún examen, simplemente estuvo ahí, era el hombre del momento, ¿no? Es un hombre que le ha acompañado la suerte. Y entonces ese tipo de pequeños detalles que íbamos descubriendo en el camino, toda su historia familiar muy dura, no cabe duda que, y con la presencia de mujeres fuertes, básicamente su madre, y su abuela materna, pero también fuimos viendo cómo este hombre tenía todas las dificultades que atraviesan a la sociedad ecuatoriana, o sea, una sociedad racista, clasista, y que él estaba entre 2 mundos, ¿no es cierto? Que tenía el mundo de su familia, que era una familia venida a menos,
y vivía en un mundo popular y él se sentía identificado en cierto sentido, pero también había este otro mundo, estas redes sociales que le sostenían. Entonces, que eso todo vamos viendo cómo él puede utilizar en su discurso. Todo vale por eliminar la pobreza. Finalmente, yo no sé ya los indicadores, si es que están dando, si es que tanto inversión se ha reflejado en los resultados sociales de eliminación de la pobreza. Me parece que no es así. Pero en todo caso, él todo justificaba en ese sentido, la formación, incluso cuando hizo todas las reformas universitarias, lo que pedía era un cierto número de preparación para un cierto número de publicaciones en revistas indexadas, que son las revistas académicas, para los PhDs, y él resulta que no tenía publicaciones en revistas indexadas. Entonces, toda esta creación del mito y del gobierno, donde ya no se distingue dónde queda una línea de la otra, yo creo que para eso nos ayudó, esa era la idea de escribir el libro, ir descubriendo no solamente a Rafael Correa, porque eso puede ser una novela o lo que ustedes quieran, sino qué es lo que vio el país en este hombre, qué parte de todos se refleja ahí, qué parte él supo explicarnos con esa manera tan envolvente que tenía, ¿no? Para que se haya mantenido 10 años en el poder, cómo supo manejar la propaganda en su favor, ¿no? Él tenía absolutamente controlado, y cómo se fue manejando a partir, o sea, él tenía la imagen de un hombre de izquierda, cuando en realidad, como decía Simón, él no tenía ninguna militancia. Incluso su año que pasó en Zumbagua, que sí, eso sí, pasó un año en Zumbagua, hace mucho frío. Les puedo decir que nosotros recorrimos casi todos los lugares donde él estuvo, con excepción de Illinois. Y bueno, ese año que pasó en Zumbagua no era por una militancia revolucionaria, no es que él fue no sé, a hacer una educación ideológica de la gente en el páramo. Él fue a evangelizar. Entonces, porque siempre estuvo muy ligada toda su vida a la religión, a la educación religiosa. La primera vez que él no está bajo esta égide es cuando él va a la Universidad de San Francisco de Quito, lugar donde trabajó. Cuando apenas fue ministro, él mandó al SRI para que investiguen a la San Francisco como un gran mérito. O sea, él no mandó a que todas las universidades estén bajo este análisis del Servicio de Rentas Internas, sino al lugar donde él había trabajado, que le habían dado la beca, nuevamente insisto, y que muchas veces le sostuvieron, porque él tenía graves problemas antes con un ex vicepresidente, y este ex vicepresidente llamaba a presionar para que le sacaran de su puesto, y la San Francisco le defendió. Entonces, y terminó demandándoles después Pero en todo caso, era ver este hombre que finalmente terminó dividiendo al Ecuador con su discurso agresivo, descalificador. Hasta ahora yo les puedo contar, nosotros hemos puesto en nuestra página de Facebook del libro las novedades que van pasando, que venimos acá y todo, y la gente no debate sobre el libro. La gente, o sea, quienes piensan que somos pro Rafael Correa nos insultan por… O sea, no hay un debate sobre el contenido de esto, sino la descalificación mutua. Entonces, es un poco en qué nos terminamos convirtiendo a partir de este momento. Por eso, para nosotros fue tan importante hacer todo este recorrido que, les cuento, decidimos no comenzar ni cuando él nace, sino con sus abuelos, para saber todo el camino que hemos hecho en el siglo XX los ecuatorianos, porque ha habido al menos 3 revoluciones, él nos hablaba, y creo que en este periodo unas 10 constituyentes, no les estoy dando el dato exacto. Y después hacemos también el análisis de su educación, todo su pasaje, hasta terminar en el 2009, cuando él ya se alza con todos los poderes. Entonces era solamente más que para ver un análisis del gobierno, era para saber quién es esta persona que nos gobernó. Entonces, muchísimas gracias. Mónica Almeida, por favor.
Sí, buenas noches. Muchas gracias por venir a escucharnos y a que les contemos un poco qué es lo que hay aquí, en esta obra en la que trabajamos durante casi 2 años. Y como un poco ya adelantaba Ana Karina, fuimos en la búsqueda de hacer un retrato de este líder personalista sobre el que se fundamentaba la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Creo que parte de nuestro principal aporte es poner el hombre en la circunstancia que lo rodea, porque desde el inicio nos planteamos que no es una persona que llegó de Marte, ¿no? Es un guayaquileño de clase media, puede ser clase media baja, puede ser quizás de un estrato más popular o no, pero queríamos describir que todo lo que lo rodeó y lo que lo llevó a ser lo que finalmente hizo. Y obviamente cuando uno lo analiza casi al final de su mandato y hay muchos rasgos de su personalidad que fueron los que lo llevaron a tomar muchas decisiones del gobierno que nos afectaron a todos. Cuando uno va descubriendo su pasado y el mundo que lo rodeó, encuentra muchas explicaciones. Y encuentra también que lo lamentable, como dice Simón, es que no hubo una red de partidos políticos, no hubo una ideología detrás. Era este líder que aprendió a venderse como un político, presidenciable, y trabajó mucho en eso. Nosotros lo contamos muy bien cómo se rodeó de asesores, asesores españoles del CEPS, que fueron al último en la campaña para impulsarlo en su campaña, y es por eso también que él se presenta como este líder de izquierda latinoamericana, porque hay toda una conexión en estos tipos de movimiento. Lamentablemente, todo se forjó alrededor de él, alrededor de su personalidad. Es por eso que se llama Revolución Ciudadana, porque coincide con Rafael Correa. O sea, si no fuera Rafael, hubieran encontrado otro nombre, porque eso es lo que los marqueteros les aconsejaron. Entonces, en este país en el que él había vivido siempre en instituciones verticales, fue 13 años a un colegio lasallano, en el que cuando estaba en la primaria no se aceptaba que los zurdos escriban con la mano izquierda, porque precisamente eran comunistas. Todo el mundo tenía que escribir con la mano derecha y había estos hermanos cristianos a los que todo el mundo tenía que obedecer. Él además pasa mucho tiempo en los Boy Scouts, que es otra institución vertical, una institución muy, digamos, casi militar. Y un rasgo característico de su personalidad, y que lo vemos en lo que ha hecho, es que cuando no puede lograr algo, no puede convencer a alguien, lo que hace es, se va y arma otra institución, y es la manera de ir rompiendo instituciones. Entonces, como a él no lo aceptaron, tuvo un problema en los Boy Scouts del colegio San José Lasalle, entonces se fue a fundar otro grupo scout en el Cristóbal Colón, que era el colegio rival de esa época en Guayaquil, y en el que obviamente pudo ingresar por las conexiones que había ya, porque él estaba en un grupo católico de reflexión en el que iba una vez al mes a hacer retiros a la playa y donde iban a hacer misiones evangelizadoras. Y es una persona que a veces habla de la doctrina social de la Iglesia y la teología de la liberación como si fueran algo cercano y como que fueran las dos fuentes de inspiración de él. Entonces, ahí uno empieza a encontrar que sí, de cierta manera hay una confusión, pero que en el fondo siempre va a primar su voluntad, porque él piensa que él siempre va a tener la razón. Y cuando uno llega al poder, como dicen, el poder es una droga, uno no sabe el efecto que va a tener en uno.
Lo que tuvo él es que, claro, con el poder todos estos defectos se magnificaron. No tenía un partido que le dijera, esta es la línea del partido. No, hubo un programa de gobierno que escribieron personas de izquierda que estaban en un lugar, mientras él hacía la campaña por el resto del país, al punto que cuando se separa y se aleja de Alberto Acosta y de ese grupo, lo que dice es, yo no escribí ese plan de gobierno, eso lo hicieron otros, entonces yo no tengo por qué respetarlo. Entonces, eso es lo típico de la personalidad de Rafael Correa. Y en esta búsqueda que nosotros hicimos, en la que nos demoramos 2 años, hicimos más de un centenar de entrevistas, conseguimos muchas fuentes documentales, fuimos un poco viendo cómo esta influencia de estos rasgos de la personalidad, al no tener una malla protectora, un muro de contención, empezó a arrasar con todo. Y es así como es audaz, y entonces al principio se plantea una consulta popular porque había muchos problemas de inseguridad ciudadana y querían aumentar el número de penas de la gente a la que se detiene por infringir la ley, y él se apropia de esa campaña y lo que hace es decir, vamos a hacer una consulta para meterle la mano a la justicia y controlar la justicia. Y al final se sale con la suya y logró controlar la justicia. Nuestro libro va solo hasta el 2009, que es y la frase con la que terminamos el libro es una frase que la pronunció en una sabatina en Guayaquil, cuando dice prácticamente que el Estado es él. Porque como él es el jefe del Ejecutivo, él es el jefe del Estado, entonces a él están subordinados todos los poderes del Estado, pero en el Estado él incluye legislativo, judicatura, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría, todas las superintendencias. Entonces significa que ya en marzo del 2009 él se veía a sí mismo como este líder que iba a trascender para el resto de nuestra historia. Nosotros también decidimos terminar ahí y contamos muy bien cómo él se separa de estas dos figuras de la izquierda más tradicional. Por un lado, Gustavo Larrea, que es el que le ayuda a armar la mayoría parlamentaria para poder pasar la consulta y tener la constituyente en el 2008, y Alberto Acosta, que era prácticamente su padre ideológico. Al principio decíamos hasta qué punto vamos, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Vamos a hablar de otros temas, vamos a poner censura de prensa, cómo vamos a armar el libro. Y lo que tratamos de hacer es, en el recuento, ir también poniendo elementos muy importantes de la actualidad. Entonces, como por ejemplo, es un hombre que se maneja como no tenía militancia política, y es un hombre que se maneja a través de círculos de amigos. Nosotros en cada etapa de su vida, que corresponde a ciertos capítulos, vamos ahí poniendo quiénes son sus amigos de esa época, y es impresionante cómo ustedes van a descubrir ahí, el uno fue ministro, el otro fue secretario, el otro fue asambleísta, cómo toda esa gente fue traspasada a la Revolución Ciudadana, que fue gente que no militó en la izquierda, pero que gracias a Rafael, entró a la política. Entonces, otra del planteamiento que nos hicimos es que, por ejemplo, en esta idea de cómo él se sentía en el poder, esa necesidad de reconocimiento que tenía siempre, y los problemas que tenía con la prensa. Entonces, contamos muy bien al inicio cómo en una sabatina vota a un periodista, a Emilio Palacio, durante una sabatina en Carondelet, que era casi al inicio del gobierno, pero que el video que corresponde a ese momento no está subido, no está editado. Está subido en la presidencia, pero está editado.
¿Por qué? Porque hay precisamente una parte en la que se habla de un juicio y de la familia de Rafael Correa. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta cómo él va editando su propia vida, va queriendo darse aires de mitología, de una trascendencia que quizás no tenía. Pero somos muy conscientes de que eso fue también lo que vivía el Ecuador en ese momento. Y es por eso también que a lo largo del libro vamos contando, como les acaba de contar Simón, la crisis económica, lo que había pasado en el país. Y lamentablemente consideramos que en ciertos aspectos fue una oportunidad perdida. Nosotros en el último capítulo del libro contamos precisamente que una de las explicaciones para la figura de Rafael Correa fue la crisis bancaria, por la cual además vinieron muchos ecuatorianos a España, huyendo de la crisis. Y la manera como él quiso resolverlo, incautando los bienes a los Isaías, pero que al final de 10 años nunca se pusieron de acuerdo en el precio y ahora los Isaías tienen una sentencia a su favor de las Naciones Unidas, por la cual Ecuador va a tener que devolverles los bienes, quitándole la independencia al Banco Central, lo que ha convertido al Banco Central en casi una dependencia del Ejecutivo, lo que significa que todo el fondo de ahorro que tienen los bancos para prevención de una crisis bancaria está muy cerca de la mano del Ejecutivo y el Ejecutivo lo puede usar cuando le da la gana, lo que significa que el país no está preparado si hay una crisis o si hay una corrida bancaria. Y quitándole mucha independencia al Banco Central en el sentido de que las cifras del país no son las reales. Recién ahora, un año después, acaba de salir un estudio sobre el nivel de endeudamiento del país, porque no se sabía cuál era exactamente la deuda externa del país. Entonces, cuando uno ve a un economista graduado que se presenta con muchas cualidades técnicas, que tiene un PhD en Estados Unidos, y que llega porque la gente dice, este es el hombre que va a poner en orden la economía, y que llega porque ha habido una grave crisis bancaria en el país, y resulta que la manera de resolverla ha sido creando el cimiento para otra crisis, creemos nosotros que ha sido una especie de oportunidad perdida. Y oportunidad perdida no solo por el hombre, sino también por el resto del país. Porque hubo mucha gente que se plegó a alguien que pegue un grito o a alguien que los intente perseguir. Creo que la falta de institucionalidad y la falta de verdaderas instituciones en el país es otra de las falencias que tenemos. Lamentablemente, han sido pocas las instituciones que han podido resistir. Y quizás creo que el libro nos podría quedar de lección de que si bien hay personajes así, también su éxito o fracaso depende del resto del país, de por qué un país se amilana y por qué es posible que solo ahora, porque hay un señor desde Brasil que confiesa haber pagado más de 60 millones de dólares de coima, la justicia comience a funcionar. Porque mientras tanto no pasaba absolutamente nada. Solamente cuando en los medios brasileños y por un acuerdo al que llegó Odebrecht en Estados Unidos, se comienza a saber el nivel de coima que habían pagado por las obras, es que se comienza a conocer el nivel de corrupción. Entonces, ya me quedan 2 minutos. Lo último que quería hablar y hacer un poco de hincapié es que el libro, tenemos una página web sobre el libro lo pueden comprar en Amazon o también desde la página web se lo pueden descargar. Y invito a una lectura serena de nuestro trabajo.
Ana Karina ha sido presentada en pantalla gigante en las sabatinas, acusándola de otras cosas. A mí no me ha presentado en sabatina, pero en un documental de Telesur me acusaron de ser agente de la CIA. Y porque esa es la típica excusa para desprestigiar a alguien, pero los invito a hacer una lectura serena del libro. Creemos que es un aporte sincero, un aporte desde nuestro trabajo periodístico. Gracias. Doctor Urbano. Muchas gracias a la Casa de América por la invitación, también a la Universidad de Salamanca, y un gusto compartir esta mesa con Ana Karina, Mónica y Simón. Yo voy a tratar de reflexionar esta tarde sobre este vínculo entre la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. La idea que ya de alguna manera ha sido expuesta por mis colegas, de que este proceso de cambio, este proceso de transformación que se abrió en el Ecuador en el 2006, quedó atado a lo que algunos hemos llamado una estructura personalista, liderazgo carismática, de conducción política, ¿no? Entonces quiero reflexionar un poco sobre ese vínculo, cómo este proceso ecuatoriano, que fue parte del llamado giro a la izquierda de América Latina, un proceso en general para toda la región inédito, quedó atrapado en esta estructura de liderazgo personalista. Y quisiera argumentar que en ese vínculo están las fortalezas y las debilidades del proceso. No es un vínculo nuevo, es un problema recurrente de América Latina. En el seminario de Salamanca de esta semana hemos reflexionado de manera profunda, creo yo, sobre esta tradición política que marca la historia de América Latina y que está dominada por los personalismos, ¿no? Cuando uno recorre la historia política de América Latina, lo que aparece inmediatamente es el peronismo, el varguismo, el cardenismo, en el caso del Ecuador, el velasquismo, el alfarismo, es decir, periodos políticos que están íntimamente ligados a la trayectoria, a la biografía de estos liderazgos carismáticos, de estos liderazgos personalistas, que han sido en una parte de la literatura trabajados como liderazgos populistas, pero que a mí me da la impresión de que son formas de conducción política que exceden a los populismos y que están presentes, digamos, de la manera más amplia en los distintos partidos, en los distintos periodos históricos de la política latinoamericana. Entonces, fortalezas y debilidades del proceso que están, como digo, vinculadas, conectadas a esta relación de un proceso de cambio que queda, de alguna manera, atrapado, dominado por esta presencia tan fuerte del liderazgo de Correa. Y eso, lo digo de paso, explica también por qué este proceso ha tenido un fin tan dramático. Lo que hemos vivido en el Ecuador en el último año es el colapso de este proceso, que tuvo una duración de una década, es decir, un proceso muy importante en el tiempo, pero que tiene un fin trágico, un colapso de una estructura de poder que se había montado y una dinámica de conflicto que surge desde el propio movimiento de gobierno, ¿no? Probablemente ustedes han seguido el proceso en el último año y este proceso de transición ha estado marcado por un enfrentamiento profundo, un enfrentamiento inédito también de alguna manera para los últimos años en el Ecuador, entre el líder que se retiraba, el líder que dejaba el poder y el presidente que le relevaba de su propio partido en la presidencia. Esto ha llevado a algo que, digamos, a un tipo de transición que es muy paradójica y muy compleja hoy en el Ecuador, que es una, yo le he llamado, es una transición a partir del parricidio político. No ha sido normal, no ha sido pactada, no ha sido negociada, no pudo ser negociado este relevo y lo que vivimos hoy es una transición marcada por esta división, esta tensión en el partido de gobierno. Entonces, un proceso
que tiene estas características que voy a describir ahora y que cierra dramáticamente, y esa es una de sus mayores debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas de este proceso llamada la Revolución Ciudadana articulada al liderazgo de Correa? La primera, yo diría, una capacidad de conducción y de liderazgo político. El movimiento Alianza País es un movimiento que logró una hegemonía política inédita en el Ecuador, dominó la política ecuatoriana durante 10 años. Correa fue el único presidente que logró terminar 2 periodos consecutivos de gobierno después de que los 3 presidentes anteriores a él no pudieron terminar sus periodos gubernamentales, es decir, esa capacidad de liderazgo y de conducción política marcó un periodo de estabilidad y de continuidad gubernamental con algunos de los problemas que voy a señalar. Detrás de esa capacidad de conducción y liderazgo político emergió un movimiento que en un determinado momento tuvo una proyección nacional. Alianza País es un movimiento que se volvió mayoritario en las elecciones del 2013, que fue el momento más alto de la trayectoria política de este movimiento, logró una mayoría absoluta en el Parlamento, y eso fue inédito en el caso del Ecuador. Y si algo diferenció a este periodo de la historia reciente del país fue haber tenido como soporte de esta década un movimiento mayoritario. Segunda fortaleza, yo creo que fue haber generado una expectativa enorme de cambio, ¿no? La posibilidad de que el Ecuador podía reinventarse, podía refundarse. Había una demanda de cambio muy importante, una demanda de cambio desde distintos sectores sociales que se habían movilizado un poco por lo que decía Simón, las debilidades de las políticas neoliberales en el Ecuador, que nos llevaron a 2 décadas perdidas, a enormes frustraciones sociales, a la presencia de movimientos de actores sociales con una capacidad de movilización, de protesta muy importante, que nunca encontraron eco a sus demandas durante estas 2 décadas anteriores. Entonces, la Revolución Ciudadana y Correa llenan esa expectativa, articulan políticamente este conjunto de demandas sociales que se habían venido acumulando y generan un horizonte de nuevas posibilidades políticas alrededor de la idea de la refundación. Es una idea muy importante, una idea fuerza, podríamos decir, que está presente en el proceso ecuatoriano, como está presente en otros procesos políticos latinoamericanos del llamado giro a la izquierda, sobre todo en Bolivia y en Venezuela. Una promesa de refundar el país desde un horizonte político nuevo, el post-neoliberalismo, son gobiernos que movilizan otra agenda gubernamental y otro programa de gobierno, salpicado, digo yo, con elementos del socialismo del siglo XXI. A mí me parece que Correa no era socialista del siglo XXI, pero incorporaba, de acuerdo a las circunstancias políticas, a las necesidades incluso estratégicas del juego político, elementos de la ideología del siglo XXI. Entonces me parece que una fortaleza de este proceso es también que reconfigura el sentido de la política, ¿no? Abre un horizonte nuevo de expectativas, de posibilidades, desde una crítica a las tradiciones de gobierno preexistentes en el Ecuador, que es la naturaleza de estos liderazgos caudillistas personalistas. Hay un manejo de lo simbólico, hay un manejo de lo ideológico que es muy importante, por eso a veces es muy difícil clasificar a estos gobiernos, ¿no? Porque pican elementos, ideas, conceptos de distintas tradiciones de la izquierda ecuatoriana y latinoamericana. Y eso a ratos hace que se nutra de esas tradiciones, que hagan una especie de síntesis nueva del lenguaje político vinculado con la izquierda, y que por eso sea difícil clasificarlos, ¿no? Entonces a veces aparecen como socialistas del siglo XXI, como nacionalistas, como populistas, como post-neoliberales, como alfaristas, ¿no? Hay una heterogeneidad de identidades que incorporan y que
despliegan sobre el campo político de acuerdo a sus propias necesidades estratégicas. Lo otro es, tercera fortaleza que está conectada con lo anterior, es su vínculo con lo popular. O sea, esta capacidad que tienen y que siempre es sorprendente y es recurrente en América Latina, la emergencia de estos liderazgos, Chávez, Morales, en los populismos más recientes, Correa, de vincularse emocionalmente, íntimamente con esto que los estudiosos del populismo llaman lo popular. Y lo popular como una expresión de las desigualdades, de las discriminaciones, de las exclusiones que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y la posibilidad de, alrededor de ese conjunto de discriminaciones, llamémoslo así, que invaden lo popular, armar un discurso político que prometa una dinámica de cambio, una refundación. En esto los líderes populistas, me parece a mí, llenan un vacío que suele atribuirse a las democracias liberales en América Latina, ¿no? La tendencia de las democracias liberales representativas en América Latina de volverse elitistas y en ese proceso de volverse elitistas desconectarse con lo popular, como parte, digamos, de una configuración social, como la expresión política de una realidad social cargada de desigualdades, discriminaciones, demandas sociales. La tercera fortaleza es la audacia, yo diría, con la que la Revolución Ciudadana y Correa plantearon una cantidad de temas largamente soslayados en el debate político y gubernamental del Ecuador. Desde el problema de la comunicación, desde el problema de los medios de comunicación, desde problemas en educación superior hasta problemas vinculados con la distribución de la riqueza, la distribución del poder, tema recurrente en el discurso de Correa. Las sociedades están atravesadas por desigualdades de poder y eso hay que enfrentar si queremos cambiar estas sociedades. El papel del Estado, el papel del mercado, la naturaleza de los grupos de poder, esta naturaleza aniñada de los grupos de poder, como él les llamaba, que precisamente hace que se desconecten del mundo de lo popular, el tema de la soberanía, en fin, del territorio. O sea, digamos, yo creo que hubo una riqueza enorme de temas que Correa introdujo en la agenda gubernamental y que produjo este horizonte nuevo de la política. Otro problema es las respuestas que ellos dieron a estos problemas, pero plantearon problemas y plantearon una agenda muy cargada, muy rica, muy compleja de cambios. El otro tema, fortaleza, yo creo que vino de reincorporar el problema de la soberanía en países como el Ecuador, esto también ha sido una característica del giro a la izquierda en América Latina, que llevan a reflexionar y a plantearse críticamente la relación con la globalización, o sea, un temor frente a la globalización, el miedo de que la globalización arrastre a estos países y que estos países no tienen una capacidad para insertarse desde su propia perspectiva en la globalización, y por lo tanto urge volver a pensar la soberanía conectada con el Estado. Por eso esta idea del retorno del Estado que ha caracterizado a la izquierda en América Latina en este giro viene también atravesado por la necesidad de pensar la soberanía estatal en estos contextos de globalización. Algo que está ocurriendo, bueno, en Estados Unidos con Trump, que está ocurriendo con algunos movimientos populistas de derecha en Europa, que son reacciones también a la lógica de la globalización. Y la última fortaleza, yo diría, fue haber planteado con fuerza la necesidad de inversión pública y gasto social, después de 2 décadas perdidas en el Ecuador. Claro, fue beneficiario de un boom fiscal inédito. Estuvimos en este seminario de la Universidad de Salamanca, se decía que este boom que vivió América Latina de los commodities en la última década es el boom más importante de los últimos 100 años. Entonces, unos gobiernos, unos estados que estuvieron respaldados en su acción, en su activismo estatal por una enorme cantidad de recursos, ¿no? Que les llevó a ellos a la posibilidad de plantear con fuerza la necesidad de que el Estado haga inversión pública, que el Estado haga gasto social en este contexto
yo he descrito. Esto que yo llamo fortalezas también tiene su reverso, su otra cara, que son las debilidades. Y estas son un poco las paradojas de estos procesos de cambio en América Latina, ¿no? Primera paradoja o debilidad, y ya lo hemos mencionado aquí, esta dependencia umbilical genética de nacimiento que desarrolló Alianza País al liderazgo de Correa y que nunca pudo liberarse. Y que le llevó esta dependencia, es decir, que el movimiento nunca pudo verse más allá del liderazgo de Correa, le llevó en un momento dado a plantear una reforma constitucional para incorporar la reelección indefinida en la Constitución, que es algo que también ocurrió en Venezuela, es algo que ahora está encontrando otras vías en Bolivia, ¿no? Al verse tan dependientes de estos liderazgos, estos movimientos no les queda otra opción que eternizarse, pensar en la posibilidad de eternizarse en el poder a través de estos liderazgos, y eso genera unas distorsiones enormes en el proceso político. Segunda debilidad, una excesiva concentración y centralización del poder en el Estado. Es decir, nosotros en los años 60, 70 hablábamos en América Latina del modelo estadocéntrico. Creo que ahora hay que volver a la idea de un modelo estadocéntrico que reemergió en este periodo del giro a la izquierda y que explica, me parece a mí, la deriva autoritaria de estos procesos, ¿no es cierto? Porque es un Estado que vuelve, una metáfora que ellos utilizaron, el retorno del Estado para fortalecer el Estado y convertirlo primero en un instrumento de cambio, pero este instrumento de cambio tenía que ubicarse por encima de la sociedad y por encima del mercado. O sea, reconfiguraron las relaciones de Estado, sociedad y mercado, colocando al Estado por encima de esas otras instancias y con unos enormes poderes concentrados. Y como hemos aprendido en los últimos años, este fortalecimiento del Estado, esta concentración y centralización del poder se hace a costa de la sociedad y de la economía. O sea, a alguien se le expropia recursos, capacidades de decisión, para centralizarlos en el Estado. Eso me parece a mí que llevó a esta deriva autoritaria de estos procesos, ¿no? Un Estado muy fortalecido que impuso su lógica, que impuso su dinámica y ahogó otros espacios. La tercera debilidad está conectada con lo que ya he dicho, es este proceso de fortalecimiento del Estado que quedó íntimamente atrapado por la lógica de legitimación personalista, caudillista de la conducción política, ¿sí? Y esto, digamos, también es otra paradoja y otro drama, ¿no? Porque reconocemos en América Latina la necesidad de construir Estado, de fortalecer el Estado, pero lo que vemos en estos procesos es que ese fortalecimiento del Estado queda atado a las necesidades de legitimación de esos liderazgos caudillistas. Cuarta debilidad es la que estamos viviendo hoy en el Ecuador, la imposibilidad de un relevo pactado, negociado, acordado de una estructura de liderazgo caudillista hacia otra forma de liderazgo. Eso explica por qué nunca se produjo el espacio para que Moreno pudiera relevar tranquilamente, digamos, al liderazgo de Correa. Eso no es posible. Y creo que eso hemos aprendido ahora en el Ecuador. Por eso yo decía, es una transición que ha requerido el parricidio para poder reinventarse el horizonte político por fuera del correísmo. El juego del caudillo es un juego que termina siendo muy perverso cuando sale del poder, es generar el vacío. El caudillo está, mientras está en el poder, está para ser aclamado, para ser el gran conductor de la política, y cuando no está, para que se sienta el vacío, para que se sienta su ausencia. Entonces, eso genera transiciones muy complejas, ¿no? Debilidad, ver que una vez retirado el caudillo, detrás del caudillo había una estructura de poder, un manejo del Estado que no habíamos visto, porque el juego del caudillo es lo suficientemente poderoso como para tapar eso, ¿no? Y lo que ha aparecido después es algo que nos espanta
a todos, ¿no? Despilfarro, abuso, corrupción, una élite gobernante que se sintió dueña del poder, que pensó que se iba a eternizar y que cometió una serie impresionante de abusos, ¿no? Y Moreno, digamos, tuvo en eso el valor, la fortaleza para no tapar y dejar que esa estructura colapse y se derrumbe. Y lo que hemos visto ha sido, digamos, muy impresionante para la sociedad ecuatoriana. Nunca pudimos discutir la estructura de poder que había construido la Revolución Ciudadana, en parte porque el caudillo, digamos, tiene esa capacidad de ocultar. Y lo último, un liderazgo volcado a legitimarse en la lucha heroica, en esta lucha emancipatoria, mesiánica, de favorecer a los desposeídos y no en el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, este vacío que deja el caudillo en su retiro es un vacío doble, ¿no? Es un vacío de liderazgo y es un vacío al mismo tiempo de institucionalidad. Por eso yo he conectado esta relación entre la revolución y Correa tanto a las debilidades del proceso, perdón, tanto a las fortalezas del proceso como a sus debilidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Bueno, han tenido ustedes, han sido testigos de 4 exposiciones muy complementarias que se refieren, ¿no?, al diagnóstico de un país, de un periodo inmediatamente muy reciente, en el que el contexto, tanto el contexto económico previo de la crisis de los 80 y sobre todo de la crisis de finales de los 90, pero luego el contexto económico de lo que se ha denominado aquí el boom de las materias primas, ¿no? La gran demanda asiática y la subida de los precios de las materias primas que van a impactar notablemente en la economía, y esto con profundas heridas en la sociedad, ¿no? Una sociedad que a finales de los 90 tiene que emigrar masivamente, se ha dicho bien aquí, a nuestro país, a Estados Unidos, a Italia, y que luego, sin embargo, pues se ve reconocida, se ve, no diré que autosatisfecha, pero sí, usando un término que a veces el profesor Pachano ha dicho, como que recupera un cierto sentido de la vida, ¿no? Ese contexto está presente en estas intervenciones. Está también muy presente esta tensión, que por otra parte es muy clásica, ¿no?, en la historia de la humanidad, de la lucha entre las personalidades, los líderes, los caudillos y las instituciones, es decir, las reglas de juego, si se quiere el derecho, simplemente las instituciones, ¿no? Y cómo América Latina parece condenada, ¿no?, a no salirse, ¿no?, del papel de líderes, se ha usado aquí la palabra mesiánicos, o se ha dicho incluso la lucha heroica, ¿no?, de estos líderes frente a lo que sería la normalidad institucional, ¿no? Evidentemente no toda América Latina es así, pero parece que este ha sido un elemento fundamental en ciertos países de la región. Y una tercera característica que también se ha señalado y que enlaza con esto último es el marco regional, ¿no? Es decir, lo que ocurre en Ecuador no se puede entender sin lo que ha ocurrido 6, 7 años antes en Venezuela, ¿no? El proceso de cambio que se da en Venezuela, en unas características muy similares, es decir, de nuevo, una brutal crisis económica, una volatilidad hasta llegar a la destrucción del sistema de partidos, una desconfianza en la clase política tremenda, una desesperanza de la gente frente a lo que eran los cogollos de los partidos políticos y que hace, como el propio Chávez siempre decía, yo soy el resultado, ¿no? Yo soy el producto de aquello, ¿no? Bueno, esto que se inicia en Venezuela a finales del siglo pasado va a ser un verdadero tsunami para la región y lo es para Bolivia, lo es en otra medida para Nicaragua, pero lo es también para Ecuador, ¿no? Y ahí hay una alianza muy importante, hay una retroalimentación en la que también, como se ha señalado, lo ha dicho muy bien Mónica, digamos hay una parte de, comillas si quieren, de inteligencia española en este proceso, el papel del CEPS y de líderes
jóvenes españoles que curiosamente luego se van a formar ahí políticamente para luego venir al país a hacer política, tienen un papel, ¿no?, muy importante. Bueno, todo esto se ha destacado, se ha tocado.